La noche con José Luis Solórzano. En vivo por Órbita TV. Muy buenas noches, qué gusto para mí saludarles en este lunes 16 de enero del 2017. Un día especial, un día que conmemora los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Hoy hubo una sesión solemne, una reunión en Citco, y de eso vamos a conversar con el diputado Juan Valiente del partido de oposición Arena sobre las grandes lecciones que nos deja la paz y los desafíos con estos nuevos acuerdos que anunciara el señor presidente de la República esta mañana. Muy buenas noches, don Juan, qué gusto para mí poder saludarle. Buenas noches, un gusto estar contigo, disfrutar aquí este rato y compartir con tu audiencia. Qué bueno, don Juan. Inicialmente, 25 años de paz, ¿la disfruta usted la paz? Bueno, yo creo que hay que enfocar bien la celebración y el contenido de la celebración. De alguna manera, El Salvador obviamente no está en paz y muchos de nuestros compatriotas quizás viven en una situación especialmente riesgosa. Lo que sucede es que yo sí creo que es relevante conmemorar el aniversario de los acuerdos de paz y tal vez entender por qué es relevante para el país recordar esa fecha, y eso no quiere decir que estemos afirmando que actualmente se vive en paz, lo menos que tenemos actualmente es paz, pero ciertamente la situación es totalmente diferente a lo que se vivió en los años de la guerra. Comprendo. Hubo un colapso del tráfico esta mañana, pero quiero compartir con usted, don Juan, lo que fue esta actividad solemne en donde el presidente de la República, en compañía de los integrantes de la comisión de la Comandancia General del FMLN, que negoció la paz y firmó la paz, como también la delegación del gobierno, bajo la conducción del ex canciller Óscar Santamaría y el presidente Alfredo Cristiani, participaron en este evento donde el profesor Salvador Sánchez Serén dio a conocer los acuerdos de segunda generación. Veamos. Ya le vamos a poner la voz. Fue el momento para replantear los acuerdos de paz. El Centro Internacional de Ferias y Convenciones fue el lugar donde los firmantes, los funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía, la Fuerza Armada y sobre todo los familiares de las víctimas del conflicto armado se reunieron. Con un minuto de silencio se recordó a las víctimas de la guerra civil y la muerte de militares y excombatientes. El primero en tomar la palabra fue el delegado de las Naciones Unidas, quien señaló que la desigualdad y la violencia siguen siendo los principales obstáculos para que los salvadoreños gocen de plena paz luego de 25 años. Este es el momento de reflexionar sobre el pasado y confrontar los desafíos presentes. En la actualidad son muchos los salvadoreños que a duras penas consiguen mantener un nivel de vida digno, que son víctimas de la violencia y que se ven forzados a abandonar sus comunidades y dejar atrás familias rotas. Después fue el turno para el presidente de la República exponer y proponer un nuevo diálogo entre las fuerzas políticas del país en busca de los principales objetivos e ideales de los acuerdos de paz. Al igual que en 1992, se requiere de un diálogo adecuado al momento histórico, de la voluntad y el consenso de todos los involucrados, así como del apoyo de la sociedad en su conjunto, para que este nuevo acuerdo de nación retome las aspiraciones del pueblo salvadoreño y sirva de base para conducir a nuestro país hacia el desarrollo sostenible. Nos ponemos de pie, por favor, momento histórico para El Salvador, entregando esta propuesta que también va dirigida a los 3 órganos del Estado. En el evento, los familiares de las víctimas de las masacres ocurridas durante el conflicto armado entregaron al presidente de la República una propuesta de ley para que el gobierno repare el daño moral y material. De reconciliación y reparación integral para las víctimas,
que deberá ser debatida por la Asamblea Legislativa y que requerirá también de un serio proceso de consulta con las organizaciones que representan a las víctimas y a sus familias. Además, con este evento se marca el inicio de la campaña Yo Soy Paz, con la que se pretende hacer conciencia social ante la violencia que afecta a niños, jóvenes y adultos en todo el país. Néstor Ríos, Noticias Órbita TV. Gracias, compañero Néstor. Don Juan, Unidad Esperanza, segundos acuerdos, segunda generación, ¿le convence? Mira, yo creo que al poner el marco de la paz en este tema de segundos acuerdos, se está queriendo ocultar algo que es relevante. Los acuerdos de paz de 1992 respondían a una situación muy particular. Y la paz en ese contexto se refirió al abandono de la vía militar para resolver problemas políticos. Eso junto a la reforma constitucional que llevó cambios importantísimos para el país, tanto en el tema político como el tema electoral, como el tema de la Fuerza Armada. Entonces, esos fueron los acuerdos de paz. Yo creo que en este momento, aunque ciertamente no vivimos en paz por la violencia de las pandillas, quizás lo más relevante no es el tema de la paz. Yo no le hubiera llamado segunda generación de acuerdos de paz, yo le hubiera llamado como acuerdos de nación, como acuerdos de desarrollo. Teníamos que buscar un nombre que fuera más relevante para lo que está pasando. Y lo que está pasando es que en el marco constitucional que se aprobó en 1992, no estamos siendo capaces de armonizar los intereses de los partidos políticos con el interés de la nación. Y resulta que ahora lo que al final se busca es crear un nivel de zozobra y conflicto tal que promueva una reforma constitucional que yo creo que no es necesaria. Dicen que las grandes lecturas de los acuerdos de paz es que se aspiraba a un país democrático, con sus libertades. En principio y en materia política se logró con la inclusión oficial del partido de la comandancia del FMLN a partido político y posteriormente un nuevo rol para la institución armada en la soberanía y la seguridad pues, del territorio, no de seguridad pública. Yo le consulto a usted, ¿esos acuerdos están concluidos? Esos acuerdos, yo creo que en forma significativa están concluidos. Lo que sucede es que tenemos que preguntarnos si efectivamente las organizaciones que ahora estamos dedicadas a la gestión política, realmente creemos en la democracia. Porque yo tengo la percepción que el FMLN, por lo menos algunos sectores del FMLN, realmente no le apostaron a la democracia y no creían en la democracia y firmaron esos acuerdos con el objetivo de destruir la democracia haciendo uso maligno de la democracia. Cuando uno revisa quiénes han quedado en el FMLN, realmente una parte significativa de los líderes del FMLN de 1992 ya no está con el FMLN. Y cuando escucha, por ejemplo, a Salvador Samayoa hablar del tema, dice que los que se han quedado tienen un pensamiento retrógrado, desfasado, ahistórico. Realmente lo que preocupa con este tema de los acuerdos de segunda generación es cuál es el objetivo real. Porque nosotros como Arena hemos tenido vocación de diálogo, les hemos tratado de colaborar para evitar una crisis financiera grave en el país, aprobamos los 550 millones de dólares de emisión de deuda y además el 20 de diciembre en un acto que no mucho se sabe, evitamos un impago cuando le cambiamos el plazo a un préstamo del gobierno de la República con el BCR, del Ministerio de Hacienda con el BCR. Ese préstamo de 150 millones vencía el 30 de diciembre. Si no cambiábamos el plazo, el gobierno no tenía 150 millones para pagar y hubiera sido el primer evento claro de impago en el que el país hubiera caído. ¿Considera usted que el gobierno se ha estancado con este proceso democrático y aparte de ello en aprender a vivir en democracia? Porque son partido de gobierno y de pronto si hay una resolución de la Honorable Corte Suprema de Justicia, salen a las calles. Sí, mire,
Por supuesto que uno puede diferir. Yo creo que una de las grandes diferencias de antes de los acuerdos de paz a después de los acuerdos de paz es precisamente el nivel de libertad de expresión que tenemos. Antes realmente no había libertad de expresión, y si alguien expresaba una opinión disidente, pues ponía en peligro su propia vida. Y los medios de comunicación que trataban de, incluso el del arzobispado, un periodiquito del arzobispado que trataba de poner una opinión un poco diferente, pues recibían bombas, amenazas, era complicado. Ahora eso ya no existe, ahora realmente hay libertad de expresión. Pero la independencia de los tres poderes del Estado, ese es el punto. No, lo que te quiero decir es que yo no tengo inconveniente en que el FMLN como poder político, como representantes del Ejecutivo, tengan diferencias de opinión con otro poder del Estado. Hasta ahí está bien. Lo que ya no se vale es esa campaña de amedrentamiento y de persecución que han organizado utilizando a personas humildes, campesinos en distintas zonas para realmente atacar a los magistrados. Eso realmente viola la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Entonces yo creo que efectivamente hay un tema, y es que vivir en democracia no es fácil. Por cierto, este día no he leído la entrevista completa, pero vi que había una entrevista de Rubén Zamora y hacía referencia a algo que le dijo Fidel Castro, y él dijo, mire, hacer la guerra eso es fácil, hacer política eso es difícil. Entonces pareciera que como que hacer política no lo hemos aprendido a hacer muy bien. ¿Detecta usted un retroceso entonces? Bueno, como país yo creo que tenemos retroceso en muchos sentidos. El proceso de los acuerdos de paz yo creo que está bastante consolidado. Sin embargo, no estoy seguro si la intención del FMLN con esta iniciativa que han lanzado involucrando a Naciones Unidas tiene objetivos diferentes. Nosotros vemos que en lo que hay que trabajar es en fortalecer la democracia, en fortalecer el Estado de Derecho, la independencia de poderes, y en ese ambiente construir confianza con el sector privado para que venga la inversión nacional e internacional y así podamos aspirar a tener los empleos que el país necesita y que la gente requiere. En ese contexto estamos dispuestos a conversar y a hablar qué hay que hacer para desarrollarnos como país, empezando por ejemplo con la educación. Esta gente del FMLN habla muy bien de su interés por los ciudadanos, pero lo que menos ha hecho es invertir en educación. El presupuesto del año 2017, que Dios mediante no se apruebe sin las adecuadas correcciones, ese presupuesto que han presentado tiene $340,000 menos que el presupuesto del 2016. Y del año 2009, que el expresidente Funes recibe el gobierno con un presupuesto en educación de 3.7 sobre el PIB, llegamos ahora a un 3.4. Así no se puede. Lo que necesita la gente es que se invierta en su desarrollo y obviamente el sistema educativo público es el mecanismo ideal para hacerlo. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Diputado Valiente, amigo Talente, mantenga la sintonía. Cuando volvamos, exploramos un poco sobre el gran desafío que se tiene en el primer órgano del Estado, la aprobación del presupuesto, hacerlo adecuadamente conforme a la ley y de qué manera el partido Gana comienza a mostrar signos de división. Volvemos. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Continuamos con más de La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado, el diputado Juan Valiente del partido de oposición Arena. Diputado Juan Valiente, hoy por hoy el juego partidario nos está diciendo desde la Asamblea Legislativa que falta diálogo, falta consenso, faltan votaciones de acuerdo a la ley y que permitan el respeto a la misma en el sentido de los tiempos. Fue en septiembre que hubo el proyecto de presupuesto general de la Nación 2017 y pasaron 4 meses y unos días más y no se logró aprobar. Y en la plenaria anterior, en la cual usted participó, se dijo que se necesitaba un poco más de estudio para que en esta semana volviera a presentarse el anteproyecto de presupuesto con el dictamen favorable y someterlo a votación.
Realmente yo creo que es problema de voluntad, y eso es lo que realmente no ha habido. En el acuerdo que se firmó el 10 de noviembre, o sea, ya El acuerdo macro. mes y medio después que se había presentado el presupuesto para el año 2017, en ese acuerdo marco, pues hay lineamientos claros que el presidente de la República firmó con el presidente de Arena sobre lo que iba a pasar en el tema fiscal en los próximos meses. Y los diputados del FMLN se han dedicado mes y medio, hasta unos días antes de la última sesión plenaria, que fue el 20 de diciembre, a decir que el presupuesto no se podía tocar, que tenía que aprobarse tal como estaba. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Porque lo que nosotros estamos diciendo es que el presupuesto debe ser aprobado, pero que debe ser un buen presupuesto. Tenemos que cambiar un poco la lógica de cómo se han estado haciendo las cosas. Ahorita el FMLN, el gobierno, reclama que ese presupuesto está financiado. Mire, en una reunión reciente de hace unas semanas que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo sabe que hay un déficit anual que ronda los 3 o 4 puntos del PIB. Y este presupuesto, igual que los demás. Bueno, entonces ahí tenemos el primer dato. Y luego lo otro es que hay leyes de la República que este presupuesto decide no cumplir. Entonces nosotros decimos, mire, si hay una ley que el gobierno de la República por alguna razón no quiere cumplir, lo que tiene que proponer es una reforma a esa ley. Discutimos la reforma, se aprueba o no se aprueba y vemos el impacto en el presupuesto. Pero no podemos aprobar un presupuesto sin el cumplimiento de las leyes. Y ahí tenemos la ley del escalafón de salud, tenemos la ley de veteranos que se aprobó el año 2016 de los beneficios, y no se ejecuta para el año 2017. O sea, ahí está la aprobación, pero no está incluida en el presupuesto. Tenemos la sentencia de la sala, ¿sí?, que impide que se use el fondo de pensiones para pagar las deudas del fondo de pensiones. Un poco lo que el gobierno estaba haciendo era, mire, le debo 100, entonces présteme 100 para pagarle sus 100. Entonces, mire, eso de momento no lo puede seguir haciendo. Entonces hay 227 millones que el gobierno tiene que pagarle al fondo de pensiones de los trabajadores por el dinero que ya agarró. Entonces, eso tiene que estar incluido. También es ley porque es una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Es una obligación para nosotros cumplir. Entonces, así como hay esas... Bueno, y está lo del FODES, así como está todo eso, nosotros queremos estar seguros que el presupuesto lo incluye. Por supuesto que va a pasar. Si hacemos bien el trabajo, el presupuesto va a tener un desbalance, va a necesitar financiamiento. Pero nosotros no hemos dicho que no estamos de acuerdo en discutir el financiamiento. Lo que hemos dicho es que vamos a discutir el financiamiento, pero que también queremos ver cuál es el ahorro y la política de austeridad del gobierno. O sea, nosotros creemos que en el presupuesto actual hay espacio, un poco de grasa que se puede cortar, y entonces queremos que también el gobierno haga su parte. ¿Sabe por qué? Porque los ciudadanos están hartos. ¿Y están hartos de qué? De que todas las decisiones les afecten solo a ellos. Bueno, impuestos son los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ellos quisieran ver de parte de los funcionarios y de los empleados públicos un esfuerzo serio en recorte de gastos, en uso más racional de los recursos públicos, antes de aceptar nueva deuda o nuevos impuestos. Entonces nosotros lo que estamos diciendo al gobierno es, mire, si esto es bien sensato, y para hacerlo es relativamente fácil, sentémonos y hagámoslo. No se puede. Hay varias mesas. ¿Usted participó en una de esas mesas? Bueno, la mesa estaba, la última reunión de la mesa económica fue el 22 de noviembre del año pasado. Por el fallecimiento del comandante Fidel Castro, que ellos tomaron un poco de tiempo para ir a rendirle un tributo y después otras actividades paralelas acá. Bueno, yo creo que es por falta de prioridad. Bueno, pues, justificaciones siempre habrá, pero cuando el país está al borde del colapso financiero, bueno, ¿cuál es lo prioritario? Entonces yo sí creo que al tema del presupuesto no se le ha metido el diente como debe metérsele, y tenemos que hacer el trabajo seriamente. Lo que está pasando ahorita es apenas una especie de remedio de atender las demandas de los partidos políticos de oposición. Y entonces han dicho, bueno, le vamos a quitar 20 millones al presupuesto del Ministerio de Hacienda y le vamos a dar 4 millones más a salud, 4 millones más por aquí, vamos a cubrir 10 millones para los veteranos. Bueno, pero se les olvida que la ley del escalafón no dice que le pueden pagar escalafón hasta los $2,000. La ley del escalafón es de aplicación general. Entonces, ¿por qué no quieren pasar la propuesta de reforma? No entiendo.
Y después viene lo de los 227 millones para pagar la deuda del fondo de pensiones, y eso ahí lo vamos a ver después. La Constitución de la República no dice que el gobierno puede presentar un presupuesto parcial y que otras necesidades las vamos a ver después, ¿no? O sea, yo creo que las cosas hay que hacerlas seriamente. Y hablando de esa seriedad, cuando uno habla con los diputados del partido oficial y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, argumentan que este acuerdo macro que se firmó entre el presidente del partido Arena y el presidente de la República y otros partidos políticos fue el 10 de noviembre. Y después venía la ley de responsabilidad fiscal, pero el presupuesto se presentó en septiembre. Entonces, que esta ley de responsabilidad fiscal no aplica porque el presupuesto se había presentado con antelación. Y posteriormente dicen, o esta es la justificación que tiene, que siempre los financiamientos se hacen posterior de la aprobación del presupuesto. Y por eso vimos que en la plenaria anterior hubo una puja para conseguir los 43 votos y prácticamente dejar al margen al partido de oposición Arena y afirmar que la prioridad era los 43 votos. Surge un cisma en el partido Gana, se divide y casi logran los 43 votos. Bueno, ahora pareciera que Gana se está dando por satisfecho con esos pocos cambios que se han hecho al presupuesto, y realmente nos está tocando el tema de fondo. Mira, nosotros, que el FMLN diga, no, los vamos a dejar fuera, pues nosotros realmente no nos importa. El problema es el daño que se le está haciendo al país. El problema es que si empezamos el año no unidos sino separados, si empezamos el año así, con un presupuesto mal hecho, no se imagina la crisis que se viene encima de nosotros a mediados de año. Y va a ser más difícil resolverla cuando pues, nos vayamos acercando cada vez más a las elecciones del 2018, y es mejor atacar ese problema ya. Si nosotros lo que estamos interesados es en resolver adecuadamente el problema y no entendemos por qué el gobierno se resiste a hacerlo. Yo tengo una hipótesis, y es que de alguna manera el FMLN cree que su misión es destruir a Arena. Y yo les insisto, su misión es gobernar el país. Para eso los han elegido los ciudadanos. Y entonces esa es su misión. Yo no veo por qué buscan aislar a Arena, no. Lo que deberíamos hacer es construir entre todos un presupuesto que realmente sea genuino y que tenga todo lo que tiene que incluir, los recortes y los ahorros que podemos hacer como funcionarios, porque ya está suave que los funcionarios nos sigamos sirviendo con la cuchara grande y a los ciudadanos les demos la cuchara chiquita. No, o sea, tenemos que incluir cuáles son los ahorros. Mire, si ahorramos en vehículos, si ahorramos en seguros privados de salud, si ahorramos en celulares, en viajes, en publicidad y en personal, un cálculo somero que hice yo de la ley especial de ahorro y austeridad que presenté junto a los diputados David Reyes y Mauricio Vargas, podemos llegar a ahorrar unos 200 millones. No nos va a alcanzar, quizás no nos va a alcanzar, pero ya es una señal clara del esfuerzo que se hace en el Ejecutivo y en el Estado para acompañar las demandas que se le hacen a los ciudadanos. Ahora, diputado, la semana pasada cuando uno escucha a la presidenta de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, dice, los responsables que no tengamos presupuesto es el partido oposición Arena, y ellos son responsables porque están deteniendo la inversión pública que ronda por los 900 millones de dólares, pero están atentando contra la seguridad del empleado que está por contrato, que ronda los 40,000 empleados en el sector público, que hoy por hoy no pueden estar laborando porque no hay financiamiento para renovar esos contratos. Mire, si realmente tuvieran tanta preocupación, en todos los meses que hemos estado negociando ya lo hubiéramos resuelto. Lo que pasa es que falta realmente voluntad. No hay un diálogo genuino. Hay posicionamientos, hay invitaciones, pero mi percepción es que no hemos logrado avanzar a poner a un lado los intereses partidarios y buscar realmente de manera genuina los intereses de la gente. Entonces, el presupuesto es muy fácil armarlo y arreglarlo para este miércoles que hay plenaria. Sí, sí. Bueno, hagámoslo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá haya el espacio para hacerlo bien. ¿Y la presión de las organizaciones sindicales del Estado abona a buscar esa solución o complica el panorama? Bueno, lo que sucede, obviamente la presión sindical
Porque ahí están los gremios de la Policía Nacional Civil, Sí. los gremios de educación, los gremios de salud, están también los veteranos, o sea, todos se han unido para decir, mire, cumpla con la ley y cumpla con nuestras demandas. Eso hace más compleja la situación, porque obviamente las personas, los sindicatos de salud no quieren que se revise la ley de escalafón, lo que quieren es cumplimiento. Los veteranos quieren cumplimiento. Entonces realmente eso complica la situación, pero si nosotros hiciéramos bien el trabajo y lo hiciéramos de consenso, por supuesto que es más fácil para el país cuando todas las fuerzas políticas pues empujan en una misma dirección. ¿Y eso de los acuerdos de paz no es una lección de cómo hacer las cosas? Sí, por supuesto. Y ciertamente lo que le puedo decir al ciudadano es que lamentablemente no hemos sido capaces de hacerlo nosotros solos. Es posible que el asesor de Naciones Unidas pueda ayudar a desentrampar esto. Bueno, ojalá. Porque eso sería lo primero de la agenda. Yo creo que somos capaces. El acuerdo del 10 de noviembre fue un gesto evidente de nuestra capacidad de negociar y ponernos de acuerdo. La decisión que tomamos el 20 de diciembre, aunque fue calladita, de prorrogar el plazo para no crearle un cisma adicional a este gobierno, fue importante. No lo quieren reconocer. Yo a nadie he oído, y nadie en privado ni en público ha reconocido el gesto de Arena al haber prorrogado ese préstamo. Bueno, pero realmente si no lo hubiéramos prorrogado, hubiera habido impago el 2016. De acuerdo, vamos a hacer una nueva pausa. Diputado Juan Valiente, volvemos, no nos cambia, seguimos hablando en la conmemoración de los 25 años de los acuerdos de paz, lecciones aprendidas. Volvemos. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Continuamos con más de La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado, Juan Valiente, diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista. Diputado, estamos a escasas 48 horas para la sesión plenaria. ¿Vislumbra usted alguna solución? ¿Puede anticipar algún acercamiento del partido de gobierno con ustedes donde los incluyan, los invitan a las mesas, que pueda construir un proyecto de país, pero sobre todo un dictamen por consenso de la comisión para que baje al pleno y su aprobación? Bueno, lamentablemente lo que veo yo es poco espacio de parte de los diputados del FMLN para construir un presupuesto como debe ser. Y creo que van a seguir haciendo el jueguito de cumplir a medias las demandas de los otros partidos políticos. Yo esperaría que el PCN y que el PDC pues sean más sensatos de lo que está haciendo Gana para revisar que genuinamente lo que se haga sea lo que deba hacerse. Pero eso de ponerle 4 millones por aquí, 4 millones por allá y decir que está financiado y bueno, aprobémoslo porque ya cumplí, yo creo que realmente no es lo que merece la gente y no es lo que merecemos como país, porque eso solo va a abrir la puerta para que en junio, julio, agosto, cuando nuevamente el conflicto o la crisis financiera sea evidente, pues va a ser cada vez más difícil resolver los temas. Esta mañana vimos varias palmaditas en el hombro entre unos y otros. Esto no funciona en la vida real. ¿Cree usted que es difícil que haya una convocatoria? Porque si usted mira o escucha lo que el presidente está haciendo, una convocatoria a todas las fuerzas vivas del país, pero sobre todo los partidos políticos, y se enfoca, ya lo decía Benito Ardión, que es el verificador de Naciones Unidas, que a partir de esta fecha ya se va a mantener permanentemente en el país, regresa brevemente el 19 a México, pero el desafío es buscar vencer las desigualdades y buscar los consensos. Bueno, mira, las invitaciones del presidente ahí están. Y él es el que manda. Bueno, no sé, pero lo que sucede en las mesas y en la vida cotidiana y en las negociaciones de la Asamblea en poco representa ese espíritu conciliador que el presidente menciona en sus discursos. Entonces yo sí creo que, bueno, él es el presidente
El presupuesto 2017 lo va a tener que ejecutar él en el Ejecutivo, bueno, ahí tenemos 6% para el Poder Judicial y 1.2% para la Asamblea Legislativa, pero el 92% está bajo las manos. Bueno, debería poner orden y decir, mire, hagámoslo bien. Si yo no entiendo por qué las demandas que hemos puesto son demandas sensatas, no queremos trabar el proceso. Lo que queremos evitar es una crisis como la que tuvimos el año pasado, donde ahí en noviembre quedó claro que ni siquiera había recursos para pagarle el aguinaldo a los empleados públicos y ya tenían 2 o 3 meses de atraso en el FODES. Entonces, y quedan todavía deudas importantes. Si uno va a los centros escolares públicos, en todos los centros escolares públicos le van a decir que todavía no les han desembolsado el bono de funcionamiento del segundo semestre del año pasado. Entonces todo el mundo empezando con deudas, sin recursos. Y entonces así no podemos, no podemos permitir que se gobierne el país de esa manera, porque es una manera desordenada que lo que está haciendo es llevarnos al traste. Sin embargo, parece que no tiene la capacidad o la fuerza o el poder para poner orden, especialmente entre los diputados del FMLN de la Asamblea Legislativa, porque las cosas no avanzan en la línea y en el espíritu que él ha solicitado. Mauricio Interiano está repitiendo constantemente, es hora de actuar. ¿Cómo pueden actuar ustedes como oposición? Bueno, ¿Hasta dónde pueden llegar? Bueno, lo que ya hemos hecho es darle digamos, a través de la emisión de 550 millones, un voto de confianza a que el presidente, así como firmó el acuerdo marco, va a cumplir con los acuerdos a los que se comprometió. Yo creo que es importante, para construir sobre el diálogo, para que el diálogo sea genuino, es importante que se cumplan los acuerdos, porque la única manera que el diálogo va a derivar en acuerdos de nación es si se van cumpliendo los acuerdos y eso va generando confianza. Pero si no se cumplen los acuerdos, lo que se genera es desconfianza. Y entonces no logramos avanzar. Necesitamos que el presidente de la República revise ese acuerdo marco, y yo creo que ese fue el objetivo incluso de la reunión de este día del presidente de Arena con el delegado de Naciones Unidas, para decirle, mire, si acuerdo ya hemos tenido, diálogo hemos tenido, aquí está este documento, por favor verifique su cumplimiento. Ahora, no sé si lo voy a decir bien, pero ¿será necesario que toquemos fondo como país para que en verdad haya entendimiento? Yo esperaría que no. Porque ustedes han permitido al final ir saliendo y no caer en impago. Pero volvemos otra vez como a un precipicio y no nos podemos detener. Mire, lo que pasa es que el impacto para el país de una situación financiera que llegue al fondo es gravísimo. Puede significar 15, 20 años de retroceso, y al final las personas que más van a sufrir el impacto financiero de esto son las clases más pobres del país, porque son las que tienen menos recursos para tratar de sobrevivir en una situación complicada. Entonces nosotros sí creemos que hay que evitar eso a toda costa. A veces lo que yo no estoy seguro es a qué está jugando este gobierno, porque con estas medidas, imagínense que aprueben el presupuesto 2017 este miércoles, sí, con 43 votos diciendo que no necesita deuda, y bueno, y ahí nos vamos. En junio, cuando nos estén pidiendo deuda para el presupuesto 2017, ¿qué les vamos a decir nosotros? No, que no necesitaba deuda. ¿Y por qué? Entonces, eso es complicar el proceso de acercamiento para llegar a consensos que ayuden al país. Pero en el 2012 quedaron que iban a respetar la ley de responsabilidad fiscal y no pasó. Bueno, lo mismo, ahora ya hay una ley aprobada. La del 2012 fue un compromiso de aprobar la ley que nunca ocurrió, ahora ya hay una ley aprobada, y por supuesto el presupuesto que se presentó en septiembre no podía cumplir una ley que no existía, pero el presupuesto que se apruebe esta semana debe cumplir la ley de responsabilidad fiscal, porque es ley vigente desde el 1 de enero del 2017. Entonces, ¿es predecible el daño que se va a hacer? Bueno, espero que no, pero todas las señales indican que en lugar de construir un acuerdo entre todos, están queriendo salir del paso con unos parches al presupuesto que no resuelven el problema de fondo del presupuesto, que no resuelven las demandas de los sectores sociales, que no resuelven las leyes el cumplimiento adecuado de las leyes de la República, y como que a eso le van a apostar. Yo creo que sería lamentable que así sea,
pero todavía queda un día y medio para que podamos trabajar y nosotros estamos haciendo nuestra parte para convencer a los partidos políticos, incluyendo el FMLN, que las cosas se pueden hacer de una manera ordenada y que los votos de Arena van a estar ahí para un presupuesto como Dios manda. O sea, termino con esto. La palabra diálogo hoy por hoy parece ser una mala palabra. Bueno, no sé si el diálogo todo el mundo lo repite, lo que parece ser mala palabra es cumplir acuerdos. Porque se hacen acuerdos y no se cumplen. Entonces necesitamos un árbitro. Bueno, puede ser que sí. Vino el Fondo Monetario Internacional, 2, 3 reuniones, no sé cuántas veces ha estado acá. Y ahora tenemos a Benito Andión, que fue embajador de México en El Salvador, que vino acompañado a Carlos Salinas de Gortari esta mañana y se ha presentado oficialmente ya como el nuevo verificador de estos acuerdos de segunda generación. Pero hay necesidad de un árbitro porque hay muchas desconfianzas entre ustedes. Sí, por supuesto. Yo creo que es útil que haya alguien que ayude al proceso. Yo creería que no puede ser nada más un representante internacional. Yo creo que hay que buscar representantes nacionales que colaboren con el delegado de Naciones Unidas en este proceso de generación de espacios de diálogo para construir consensos y construir acuerdos que nos lleven a fortalecer la democracia. Lo mismo se está haciendo en el plano financiero, pero mira, la última vez que estuvo aquí el fondo fue a inicios de diciembre. Tuvimos una reunión con los representantes del Fondo Monetario Internacional. Estaban sorprendidos que nosotros no conociéramos las versiones del presupuesto 2017, donde ya empezaban a incorporar los cambios para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, a los del fondo les dicen una cosa y les enseñan un presupuesto modificado. Y a nosotros nos dicen, y a los ciudadanos no se puede modificar, ¿cómo va a ser? Es imposible. Entonces, realmente, ahí hay un tema de manejo mediático que es peligroso para el país. De acuerdo, vamos a hacer nuestra última pausa. Amigo Tolente, mantenga la sintonía. Al regresar, conversamos sobre que no solamente hay necesidad de diálogo. Continuamos con más de La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por continuar con nosotros. Son las 8:49. 11 más y llegamos a las 9. Nuestro invitado, el diputado Juan Valiente. Don Juan, si tenemos que volver a la línea inicial, solo le diría 3 condiciones para que Arena pueda votar el presupuesto en esta plenaria del miércoles. ¿Cuáles serían? 3 condiciones. Bueno, una, que cumpla con las leyes de la República. Ya le mencioné cuáles son las leyes que tiene que cumplir. No? 2, que incorpore no solo los requerimientos adicionales de financiamiento, sino que esfuerzos serios de ahorro y de austeridad que sean, digamos, como palpables para los ciudadanos. Y tercero, que cumpla con la ley de responsabilidad fiscal. Comprendo. Y usted como miembro de estas mesas que se formaron, creo que está la mesa del café, está la mesa fiscal, está la mesa económica, ¿qué lamenta de estos, 8 semanas o 6 semanas que usted participó en esas reuniones y que evidentemente, por no tener presupuesto, pues como que no ha habido frutos de ese trabajo? Bueno, no ha habido ningún acuerdo en ninguna mesa, a excepción del acuerdo marco, digamos, de los 550 millones que surgió en la mesa fiscal. ¿Qué lamento yo especialmente de la mesa económica? Bueno, mucha resistencia realmente a tocar los temas de fondo. En la mesa económica tenemos varios proyectos importantes, pero que eran proyectos como aislados y puntuales. Bueno, de alguna manera se discutió el tema de las pavas y al final pues se logró aprobar el préstamo de Francia para el mantenimiento y la restauración de la planta procesadora de las pavas, lo cual va a desentrampar parcialmente el problema de agua del Gran San Salvador. Discutimos el proyecto del gobierno de modificar el Código Laboral para permitir horarios extendidos, que no lo hemos aprobado todavía, y varias cosas, pero puntuales. Pero él decía, mire, lo que tenemos que atender es hacer un diagnóstico de por qué no estamos creciendo. Y a la base de por qué no estamos creciendo está la falta de confianza. Y la falta de confianza está vinculada al respeto de la institucionalidad y al Estado de Derecho.
Entonces yo les decía, miren, lo que tenemos que hacer es dar un mensaje sobre estos temas, ¿verdad? Y la última reunión que tuvimos, que no sé si fue casualidad, la última reunión que tuvimos, les dijimos, miren, lo que están haciendo ustedes con el Consejo Salvadoreño de Salario Mínimo es una manipulación política de un instrumento tripartito y eso es peligroso. De hecho, hay denuncias ante la OIT por violación a los tratados y entonces así no se construye confianza, así no se respeta la institucionalidad. Nosotros exigimos que revisen lo que están haciendo y que de alguna manera respeten ya el acuerdo que se tomó en julio del año pasado, que fue un acuerdo de los representantes en un Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo instaurado con todas las de la ley, ¿verdad? Lo que hicieron al final fue no respetar ese acuerdo, o sea, hacerse los suizos con el acuerdo y iniciar un proceso de elección con nuevas reglas. Complicaron la representación de los sindicatos privados, agregaron los sindicatos estatales que normalmente no participan en estas discusiones y nunca habían estado, y al final, ¿qué hicieron? Bueno, se salieron con la suya. Pero ¿qué mensaje le da eso al país? ¿Qué mensaje le da? Le da un mensaje negativo. Por supuesto que yo creo, bueno, que los salvadoreños vayan ganando más en salario mínimo, y 300 me parece más que razonable. El problema es que no se respetó el debido proceso, el problema es que no se escuchó a los técnicos. Mire, el mismo ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Reserva les decían, hay que hacerlo pero gradualmente. ¿Y por qué es importante la gradualidad? Porque la gradualidad ayuda a generar competitividad y entonces las distintas industrias, distintos sectores van absorbiendo los cambios de costos y van generando competitividad. El mismo Fondo Monetario Internacional les dijo, no puede haber un incremento del salario mínimo más allá del incremento de la productividad del país. Bueno, no escuchan. Pero el secretario de Comunicaciones citó lo siguiente. Dijo que el crecimiento económico que había tenido el país era extraordinario, como lo citó el presidente de la República en su mensaje navideño. Y dijo que la joya de la corona en materia económica era el incremento al salario mínimo y que la empresa privada era una mala perdedora. Mire, el incremento del salario mínimo lo que va a traer es menos empleo, no va a traer más empleo, va a traer más informalidad. Nosotros lo que tenemos que hacer como país es mover a las empresas, a la iniciativa privada hacia la formalidad, incluyendo las micro, incluyendo las familiares. Mientras más se formalicen, entonces empiezan a pagar más impuestos, ¿verdad? A cumplir con las leyes. En la informalidad ni siquiera cumplen con el salario mínimo. Entonces lo que estamos ahorita es protegiendo a un grupo de cerca de 240,000 empleados, que habría que ver cuánto ganan el salario mínimo, que están, digamos, en el sector formal y estamos desprotegiendo al país. Entonces yo realmente creo que la discusión se derivó en decisiones mal tomadas, incluso en contra del consejo de los expertos que tiene el mismo gobierno. De acuerdo. Diputado, si usted estuvo ahora en el circo, todos fueron de blanco, y algunos discursos, como el presidente de la República, elevó lo que era el valor de la unidad y de la esperanza. Yo le digo esta noche, ¿hay algo que lo ilusiona a usted ante estos desafíos que no tenemos presupuesto? Bueno, realmente yo entré a la política porque quiero trabajar por construir esperanza para los jóvenes. Y yo creo que, aunque no lo hemos hecho muy bien, creo que vamos avanzando en la dirección correcta. Y vamos logrando pocos cambios, poquitos cambios, pero poco a poco vamos a ir logrando restaurar la dignidad del servidor público. Y vamos a ir logrando hacer que los ciudadanos nuevamente crean en sus representantes. Y una vez que logremos eso y vayamos mejorando el país, yo creo que realmente vamos a haber construido esperanza para los jóvenes, porque lo que más me entristece a mí es que un joven de 17, 18 años solo tenga aspiraciones de irse del país. Eso demuestra que la generación que está siendo responsable por guiar los derroteros del país está fracasando. Y esos jóvenes no vivieron la guerra. Sí, ese es el otro dilema grave, y es que si uno revisa entre los que no vivieron la guerra y los que estaban muy pequeños, o sea que digamos cumplieron 10 años en 1992, ese grupo poblacional es cerca del 65% de la población.
Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo para que en estas fechas memorables se explique qué estamos celebrando. Pero aquí en el país se confunden a veces los mensajes. Yo creo que en lugar de dedicarle tiempo a decir de dónde venimos y por qué los acuerdos de paz fueron relevantes, nos dedicamos a tocar otros temas que son importantes para el país, pero que no educan a la juventud sobre la relevancia de los acuerdos de paz. El presidente de la República oficializó hoy la introducción a la currícula de plan básico de los acuerdos de paz. Él lo que dijo es que él iba a dar órdenes al Ministerio de Educación para que se tomaran las medidas para promover una cultura de paz en todos los centros escolares. Mire, esto ya estaba pasando desde hace muchos años. En los centros escolares ha habido toda una política para favorecer la convivencia y hay normas de convivencia que se establecen en cada centro escolar. En otras épocas se celebraban los valores por mes, el mes de la solidaridad, el mes de la compasión, todos los valores. Y realmente eso ya estaba ocurriendo. Hay que hacerlo mejor. Le ponemos ahora el disfraz de cultura de paz, perfecto, pero no quiere decir que es una gran innovación. Eso estaba ocurriendo y obviamente debe ocurrir de mejor manera, pero los temas que son más relevantes para que esos jóvenes no se quieran ir del país no tienen que ver exclusivamente con que se promueva o no la cultura de paz, aunque por supuesto que es relevante, especialmente enseñar al joven a convivir, a saber que uno tiene derechos pero que tiene obligaciones, a saber que somos seres que crecemos en compañía de otros y que debemos respetar las aspiraciones y los derechos de los demás. Entonces yo creo que sí es importante el tema de la cultura de paz, pero lo más trágico ahorita, si uno le pregunta a un joven, no le va a decir eso como razón por la cual se quiere ir para Estados Unidos. De acuerdo. Diputado, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, sobre todo por compartir su visión de país y hacer una lección sobre estos 25 años después de la firma de los acuerdos de paz y regresarnos a la realidad con esta realidad en donde no tenemos presupuesto y en donde el país, como usted dice, poco a poco pues va cayendo en una calidad de hoyo en donde no hay fondo y no sabemos realmente a dónde vamos a ir a parar. Bueno, le agradezco por el espacio y espero que de algo le haya servido a los ciudadanos y seguir compartiendo con ustedes. Buenas noches, diputado. Bueno, Amigo buenas Excelente, noches. gracias por esa fiel sintonía. Mañana estará acá con ustedes mi compañero Néstor Ríos. Yo me voy a incorporar más adelante. Muy buenas noches, hasta que Dios lo permita, nos volvemos a encontrar. Órbita TV presentó La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV.